Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, les damos la más cordial bienvenida al webinar comercial del día de hoy, Eficiencia Energética, de la empresa Móvil EcoSmart, a cargo del especialista Kenneth Kenta Raigada, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, Project Management Professional, PMI, con más de 10 años de trayectoria en móvil, analista de laboratorio, coordinador de servicios, gerente de territorio, ingeniero de lubricación y actualmente en el cargo de supervisor de operaciones. Adelante, por favor, ingeniero Kenta, puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú por el espacio que nos han brindado para brindar este webinar de eficiencia energética. Y antes de empezar y para ponernos un poco en contexto, los dejo adelante con este video. ¿Cuál es nuestro secreto? Innovar. Móvil tiene este compromiso contigo, con el país, porque compartimos deseos de crecimiento. Queremos siempre ir hacia adelante. Por eso te acompañamos creando productos a tu medida, garantizándote más seguridad en tus operaciones, más eficiencia y ahorro, más productividad. Te invito a compartir otro gran sueño. No es uno nuevo, pero sí más cercano. EcoSmart, una huella que quiere hacerte aliado fundamental de nuestro compromiso medioambiental. Que puedas visibilizar y compartir este logro común. Una meta cada vez más palpable cuando innovamos para que puedas reducir la generación de aceite usado. Cada vez que logras extender tus intervalos de cambio de aceite. Cuando descartas menos filtros usados o reduces tu consumo de combustible. Cuando haces más eficiente tu operación, no solo ganas, sino que reduces tu huella de carbono. Logras disminuir el impacto ambiental negativo y contribuyes con el crecimiento sostenible de todo el planeta. Móvil te invita a lograr este sueño. Hazte visible. Hazte EcoSmart. Es inevitable avanzar. Excelente. Este video lo que trata de ponernos en contexto es de este nuevo concepto con el cual estamos trabajando dentro de la marca Móvil, el concepto EcoSmart. Buscar reducir la huella de carbono e impactar menos en este impacto que nosotros tenemos hacia el medio ambiente, que lo podemos lograr también a través del uso de los lubricantes móvil y a través de un concepto de eficiencia energética, el cual vamos a desarrollar a través de este pequeño pero interesante 5 años. Soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, soy Project Management Professional y tengo más de 10 años laborando en móvil en distintas áreas que me han permitido llegar hasta donde estoy hoy para poder traerles a ustedes este nuevo concepto EcoSmart a través de la eficiencia energética. Antes de empezar, también vamos a dejarlos con unos datos de importancia, muy importantes, para también situarnos en dónde estamos y qué es lo que busca el país en este tema de la reducción de los gases de efecto invernadero. El Estado peruano está buscando una meta a 30 años, al 2030, perdón, una meta al 2030 de reducir el 30% de las emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero. Tan solo en el sector energía y dentro de este sector, en la subcategoría de quema de combustible, la minería contribuye con el 4%, mientras que el sector transporte contribuye con el 12% de estos gases de efecto invernadero que se están emitiendo al medio ambiente. El sector energético, siendo la segunda fuente de emisiones de los gases de efecto invernadero en el Perú, con una participación del 26%, esto es de acuerdo al último inventario nacional que se ha realizado en el 2012. Ustedes pueden encontrar toda esta información en las páginas de los Ministerios de Energía y Mina, en los Ministerios del Ambiente, porque toda esta información es pública. Y sobre esto es lo que vamos a trabajar en este concepto. Vamos a volver a tocar estos 3 puntos hacia el final de nuestra presentación para ver cómo es que se acomoda la solución de móvil en poder contribuir a este tan importante objetivo que tiene el Estado peruano. Entonces, vamos a tratar este tema lo vamos a abordar con la eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética
o cómo funciona como concepto, yo siempre lo he socializado y me ha funcionado muy bien a través de una fórmula. Esta fórmula les va a ayudar a tener a grandes rasgos cómo es que los lubricantes juegan un papel fundamental para lograr esta eficiencia energética en los activos que ustedes tienen dentro de sus operaciones. En sus operaciones ustedes pueden tener equipos móviles o pueden tener equipos estacionarios, ¿no? Camiones gigantes, equipos auxiliares, equipos de transporte que salen e ingresan de la operación, y equipos estacionarios como equipos reductores, en su gran mayoría, o que funcionan con engranajes. A todos estos equipos nosotros vamos a tener un input. Este input es energía, o es combustible, o es electricidad. Todos estos equipos van a funcionar con un tipo de energía. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un trabajo, un movimiento, que yo pueda transformar esta energía en un trabajo para lograr realizar todas las actividades que yo tenga dentro de mi operación. Pero ¿qué es lo que va a suceder entre este input y este output? Yo voy a tener pérdidas de eficiencia y son en su mayoría pérdidas de eficiencias caloríficas, porque la eficiencia de los equipos no son completas, no son al 100%, y mientras yo tenga estas pérdidas caloríficas, lo que va a pasar es de que yo no estoy convirtiendo toda la energía que estoy introduciendo a mis equipos en trabajo. Entonces, ¿en dónde nos vamos a enfocar? Nosotros nos vamos a enfocar en poder reducir esta pérdida de calor, esta pérdida de eficiencia, y lo que va a suceder es esto. Si yo logro reducir esta pérdida calorífica, el resto de la fórmula se va a equilibrar de forma automática. ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo logro reducir esta pérdida de calor, voy a hacer el mismo trabajo utilizando menos energía, o con la misma energía voy a realizar más trabajo. En cualquiera de esos dos escenarios, yo estoy haciendo mi operación más eficiente, estoy obteniendo una eficiencia energética. Y eso es lo que nosotros buscamos. Se puede lograr reduciendo el consumo de combustible, o se puede lograr a través de la reducción del consumo eléctrico. Así es como nosotros lo vemos. Y entonces, ¿cómo el lubricante puede ayudarme a lograr esta eficiencia energética, a reducir esta pérdida de calor? Yo les presento la curva de Strebeck, una curva muy utilizada en tribología, en donde nos muestra cómo va evolucionando la fricción interna en los componentes a través de una serie de variables. No, si yo me sitúo en este primer punto, en donde yo tengo una zona límite, que significa que yo estoy teniendo contacto metal-metal, voy a tener la fricción más alta. ¿Ok? Recuerden que yo estoy teniendo contacto metal-metal cuando yo estoy arrancando un equipo. A medida que el equipo empieza a funcionar, es decir, que yo estoy en la zona mixta, la fricción disminuye. Ya tengo algo de lubricante entre los dos componentes y por eso mi fricción disminuye. Y cuando ya tengo movimiento completo, es decir, cuando ya me encuentro en este tercer punto, en la zona de lubricación completa, ya no hay contacto metal-metal, la fricción ha logrado ser disminuida considerablemente. Pero ¿qué pasa si yo sigo, por ejemplo, aumentando la velocidad de trabajo o aumentando las condiciones operativas de mis equipos? Yo voy a pasar este cuarto punto, en donde la fricción aumenta. Entonces ustedes se van a preguntar, y aquí van a hacer todo el concepto, ¿cómo es que si yo ya tengo separado mis dos componentes por un lubricante, y eso no ha cambiado, solo han cambiado velocidades de trabajo, por ejemplo, cómo es que la fricción puede seguir aumentando si es que yo ya estoy separado el metal por una capa de lubricante? Y es que en esta zona comienzan a jugar papel la fricción interna del propio lubricante. El lubricante tiene fricción interna para moverse moléculas, para moverse capas de moléculas del mismo lubricante o capas de lubricante entre sí, y estas fricciones en el movimiento es lo que va a ocasionar que esa fricción logre aumentar. Y esa fricción también contribuye en estas pérdidas caloríficas de las cuales yo les estuve comentando al inicio. Entonces, si nosotros podemos enfocarnos en esa parte, trabajar en esa parte, nosotros vamos a poder generar eficiencia energética. Las aplicaciones
en realidad de la eficiencia energética a través de los lubricantes son variadas. Tenemos sistemas hidráulicos, tenemos compresores, tenemos reductores, tenemos motores, transmisiones, mandos finales, etcétera. Pero yo me voy a enfocar en los dos principales de los cuales yo les quiero conversar en este webinar, que son primero los engranajes en general, tanto para reductores o para mandos finales, para diferenciales, y en los motores de combustión diésel, para el caso específico de esta presentación. ¿Y cómo es así que en ambos escenarios se pueden generar eficiencias energéticas? Bueno, en el caso específico de los motores, y acá nos vamos a regresar un poco a la parte tribológica de forma muy corta, es cómo funcionan o bajo qué regímenes trabajan de lubricación tanto los motores como los engranajes. Un motor trabaja en una lubricación hidrodinámica. ¿Qué significa la lubricación hidrodinámica? Que esta capa de lubricante que ustedes ven entre los dos componentes metálicos se genera por el propio movimiento de las partes. ¿Ok? La superficie de contacto es una gran superficie de contacto. Hay bastante superficie de contacto, por lo cual me va a generar una baja presión de contacto. Y en este caso las pérdidas energéticas, están determinadas por la viscosidad del aceite. Este es el régimen con el cual trabajan los motores, la lubricación hidrodinámica. Y tengamos presente esto, las superficies son de gran área y tenemos baja presión de contacto. En el lado contrario, en el lado de los engranajes, aquí se trabaja bajo un régimen distinto, que es la lubricación elasto-hidrodinámica. ¿Qué significa esta lubricación elasto-hidrodinámica? Lo primero, que las partes de los componentes que van a estar en contacto con la capa de lubricante al medio, obviamente, van a sufrir una deformación elástica. Se van a deformar por el contacto, pero luego van a regresar a su forma original. Y siempre va a estar el lubricante entre ellos, protegiéndolos para evitar el desgaste. Entonces, aquí, más bien, hay que tener en cuenta los módulos elásticos de los componentes que se están utilizando. El lubricante es cizallado a alta presión. Recuerden el escenario anterior, yo les decía, era muy baja presión. Aquí, por el contrario, es muy alta presión. Tanto así que el lubricante, entre la zona de presión de los dos componentes, al momento de someterse al trabajo normal del equipo, se convierte como si estuviera en un estado sólido. Pasa de estar en un estado líquido a convertirse a un estado sólido durante breves momentos de tiempo, pero cuando están sometidos solamente a estas altas presiones de contacto. Y por el contrario, de la lubricación en motores, en donde las pérdidas estaban dadas por la viscosidad del aceite, en este caso las pérdidas están dadas por las características del aceite a alta presión. ¿Cómo se va a comportar mi aceite, mi lubricante, a alta presión cuando esté trabajando bajo este régimen de lubricación elasto-hidrodinámica? Entonces, ¿cuál es la ciencia a todo esto? Yo ya les he dicho cuál es la fórmula, les he presentado cómo es que va a trabajar el concepto, en dónde nos vamos a enfocar en estas pérdidas caloríficas, en qué dos componentes o aplicaciones nos vamos a concentrar, que son los motores y que son los engranajes, y les he dado así un pequeño bosquejo de cómo es que se pueden lograr estas eficiencias en cada uno de estos dos regímenes de lubricación, en estas dos aplicaciones. ¿Cuál es la ciencia detrás de la eficiencia energética? La ciencia son los lubricantes sintéticos. Los lubricantes sintéticos pueden ayudarlos a generar esta eficiencia energética dentro de sus operaciones. ¿Y por qué? Ustedes se están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un lubricante sintético y un lubricante mineral? ¿Por qué no lo puedo hacer con un lubricante mineral? Y la respuesta es sencilla. Y para eso vamos a trabajar en este cuadro muy sencillo. Esta es una torre de destilación. Una torre de destilación a la cual yo estoy ingresando con crudo de petróleo y a diferente altura, a diferentes temperaturas, dependiendo del punto de ebullición de cada subproducto, yo voy a tener un distinto producto en cada parte de la torre. En la parte inferior, que lo acabo de marcar en color verde, ustedes obtienen las bases lubricantes. ¿Qué significa? Que de este subproducto se van a hacer los lubricantes minerales. Son bases lubricantes que se van a mezclar con aditivos y vamos a obtener lubricantes minerales, ¿no? Obviamente estas bases que se obtienen de esta torre van a pasar por unas
procesos de refinación adicional para retirar productos aromáticos, parafinas, etcétera, en la medida en lo que se pueda, para obtener los lubricantes minerales o los lubricantes convencionales que de seguro ustedes están utilizando en su operación. Pero en la parte superior de esta torre nosotros estamos obteniendo gases. Y es con estos gases que nosotros vamos a obtener nuestros lubricantes sintéticos. Estos gases, metano, etano, lo que va a suceder es que ya no se van a utilizar directamente para la fabricación de un lubricante, sino que van a pasar a un laboratorio, y en este laboratorio estas pequeñas moléculas de 2 carbonos se van a comenzar a polimerizar. ¿Qué significa? Que se van a comenzar a unir en cadenas largas para poder formar el lubricante. Pero como estamos en un laboratorio, se van a formar estas cadenas de forma homogénea, es decir, todas van a tener el mismo tamaño, todas van a tener la misma forma, y por lo tanto yo voy a tener una base lubricante sintética muy homogénea. Y es de ahí en donde van a ser el concepto de cómo lograr esta eficiencia energética. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si este es mi lubricante mineral, un diagrama muy rápido de cómo puede ser este lubricante mineral, ¿no? Yo tengo, como es un lubricante poco refinado, que yo obtuve de frente del crudo de la refinación del crudo del petróleo, yo voy a tener un lubricante que tiene distintos tamaños de cadena, distintas formas, va a tener compuestos aromáticos, va a tener compuestos parafínicos, va a tener mezclas, ceras, puede llegar a tener en algún momento, lo que va a generar de que yo tenga un lubricante con cadenas de distintos tamaños. Entonces, en esta imagen, imagínense que en este momento ustedes están en la habitación en donde estén, y en el piso pongan pelotas de golf, de fútbol, de vóley, de tenis, de básquet, de fútbol americano, y pongan una tabla, pongan una mesa boca abajo sobre todas esas pelotas y traten de empujar esa mesa desde un lado de la habitación hasta el lado contrario. Por el distinto tamaño de las pelotas, les va a costar mucho trabajo. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a gastar mucha energía para poder desplazar esa mesa de un lado hacia el otro lado. Por el contrario, cuando ustedes estén utilizando un lubricante sintético, como todas las cadenas van a ser homogéneas, todas tienen el mismo tamaño, todas tienen la misma forma, es como si ustedes en el piso tuvieran solamente pelotas de tenis. Hagan el mismo juego mental y pongan la mesa boca abajo encima de todas estas pelotas de tenis y traten de desplazarla de un lado de la habitación hacia el otro lado de la habitación. No les va a costar absolutamente nada, les va a costar muy poco poder desplazar esa mesa de un lado hacia el otro lado. Entonces, con los lubricantes minerales y por su composición química y cómo están y toda esta mezcla de compuestos que va a costar mucha energía poder desplazar una capa de lubricante sobre otra capa de lubricante. En cambio, con el lubricante sintético, al ser todas las partículas homogéneas, el trabajo que se va a necesitar para mover capas de lubricante sobre capa de lubricante va a ser menor. Y es ahí en donde van a comenzar a funcionar y donde se va a comenzar a activar nuestro concepto de eficiencia energética. ¿Cómo así? Pues la tracción. Esta tracción es esta fricción interna que está sucediendo dentro de las capas del lubricante. Obviamente en el lubricante de base mineral va a tener un mayor coeficiente de tracción debido a todas estas combinaciones que yo les decía de compuestos, al que las cadenas tienen distintos tamaños, tienen distintas formas con los compuestos aromáticos, la parafina, y por lo tanto hace más difícil a estas moléculas deslizarse entre otras moléculas, lo que genera más fricción y ustedes entenderán que esta mayor fricción va a generar mayor calor. Y este calor al final se está perdiendo en estas zonas de contacto y eso es lo que no queremos. En el caso contrario, las bases sintéticas están hechas de estructuras parafínicas, todas homogéneas, tienen un menor coeficiente de tracción y por lo tanto va a generar menor fricción. Vamos a generar menos calor durante el trabajo que nosotros estemos haciendo con nuestros lubricantes sintéticos en nuestros equipos. Este coeficiente de tracción, entonces finalmente, entre el aceite mineral y el aceite sintético, este coeficiente de tracción va a terminar siendo la medida de energía que nosotros necesitamos para poder mover estas capas lubricantes, va a depender
Y fíjense muy bien en esto, el coeficiente de tracción va a depender solamente de la estructura molecular. Y la estructura molecular no va a cambiar si ustedes utilizan uno u otro aceite mineral. Va a funcionar únicamente cuando ustedes pasen a un lubricante sintético. Ya les he explicado por qué va a funcionar solo con los lubricantes sintéticos, porque es su composición química, es cómo han sido manufacturados, es otro tipo de cualidades que tienen estos lubricantes sintéticos que le van a permitir a ustedes lograr tener esta eficiencia energética. Va a depender obviamente más de la base lubricante, de la cual esté hecho el aceite que ustedes estén utilizando, y la fricción está relacionada directamente con el costo de la energía, ¿no? Mayor fricción, voy a tener un mayor costo de la energía. Esta es la ciencia detrás de los lubricantes sintéticos y cómo pueden hacer a ustedes que contribuyan en la eficiencia energética, que luego vamos a poder anexar a este concepto EcoSmart, que es el que traemos a presentarles el día de hoy. Bueno, ¿cómo funciona esta tracción en los dientes del engranaje? Y solamente para finalizar esta parte, nosotros tenemos los engranajes. Nosotros vamos a tener 3 partes fundamentales del ciclo del engrane. El primero, cuando entran en contacto ambos dientes de los engranajes, y vamos a tener una fase de deslizamiento positivo. Se van a comenzar a deslizar los dientes hasta que se puedan engranar. En el segundo punto, cuando ya están totalmente engranados, lo único que va a suceder es rodadura. Van a rodar sobre un único punto, un diente contra el otro diente, y cuando ya está terminando el ciclo del engrane y ya se están separando, vamos a tener nuevamente deslizamiento, pero esta vez de forma negativa, ¿no? El mismo deslizamiento del punto 1, pero ahora es en forma negativa. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Y fíjense en el coeficiente de tracción, porque aquí es muy importante, sobre todo en la parte de los engranajes. Nosotros estamos en el punto 1, en la parte superior. Durante el deslizamiento, lo que va a pasar es que este coeficiente de tracción va a comenzar a moverse desde un punto muy alto hasta volverse 0, ¿no? En la parte cuando nosotros tenemos rodadura, ya no tenemos fricción, recuerden, no tenemos tampoco tracción en este momento, y cuando el diente se está desengranando, volvemos a tener nuestra curva de coeficiente de tracción, pero en sentido contrario, nuevamente hacia donde estaba el punto 1. Ustedes pueden ver en estas gráficas que utilizando un lubricante PAO, un lubricante sintético, podemos obtener un menor coeficiente de tracción que con el lubricante mineral. Y es por eso que nosotros podemos generar esta eficiencia energética. Entonces, ahora, los lubricantes sintéticos móvil son lubricantes sintéticos hechos a base PAO, las polialfa olefinas, muy conocidas en el mercado. Móvil es líder utilizando este tipo de bases sintéticas, las cuales van a generar a sus operaciones estas eficiencias energéticas. Nosotros vamos a trabajar un poco al final de esta presentación en cuáles son estos casos de éxitos, estos casos reales en donde la aplicación de los lubricantes sintéticos han logrado que operaciones mineras e industriales en el Perú en los últimos años se haya podido demostrar un ahorro de consumo de energía. Ya vamos a ver, puede ser el consumo de combustible, como puede ser consumo eléctrico, pero son casos reales que nosotros hemos trabajado en los últimos años. Los lubricantes sintéticos no son nuevos en el mercado, seguro muchos de ustedes ya los utilizan dentro de sus operaciones. Los lubricantes sintéticos tienen muchísimos años. Nosotros hemos trabajado siempre nuestras propuestas enfocadas en reducir, en mejorar, mejor dicho, la seguridad de nuestros trabajadores, en reducir el impacto hacia el medio ambiente y en aumentar la productividad de sus operaciones, que eso es lo más importante, aumentar la productividad de sus operaciones. Ahí dentro estaba el concepto del cuidado del medio ambiente, ¿no? Reducir el consumo de lubricantes, reducir los consumos de los filtros, reducir el consumo del combustible, pero ahora queremos hacer más visible este concepto y lo estamos trayendo a ustedes a través de nuestro concepto EcoSmart, que lo que busca firmemente es reducir la huella de carbono dentro de nuestras operaciones, para así contribuir con el medio ambiente y contribuir con las metas que tiene el país. Entonces, ustedes seguro ya lo han visto. Como yo les decía, ustedes, los lubricantes sintéticos no son nuevos en el mercado peruano. Ustedes los vienen utilizando hace muchísimos años y probablemente ustedes ya lo hayan visto de una manera visual, a través de una termografía. Este es un cárter, una caja reductora que está utilizando
un lubricante mineral. Y ustedes pueden ver a través de esta imagen termográfica que la temperatura máxima de este cárter es de 82 grados centígrados. Este mismo cárter, utilizando lubricante sintético y bajo las mismas condiciones operativas, ha podido reducir su temperatura de funcionamiento hasta los 75 grados centígrados. Son 7 grados menos de diferencia que van a contribuir en una eficiencia energética. La eficiencia de esta caja reductora utilizando el lubricante mineral es la 74%. Ahora utilizando el lubricante sintético la eficiencia ha aumentado hasta 76%. Eso significa que puedo hacer más trabajo con la misma energía, lo que yo les comentaba al inicio. Y si yo puedo hacer más trabajo con la misma energía, estoy obteniendo un ahorro de consumo eléctrico. Y entonces piensen en esta caja reductora. Usualmente estas cajas reductoras no son únicas dentro de una operación. Se tienen equipos redundantes y se tienen en muchas fases del proceso. Uno puede llegar a tener 30, 50 de estas cajas reductoras dentro de mi operación. Y si ustedes pueden tener este 2% de incremento de eficiencia energética y multiplicarlo por las 50, 30, 40 cajas reductoras que ustedes tengan dentro de sus operaciones, ustedes van a encontrar un consumo, un ahorro energético significativo para sus operaciones. Y no solo eso, como están teniendo menos consumo energético, están teniendo una mejor huella de carbono, porque no están emitiendo hacia el medio ambiente gases de efecto invernadero, por ejemplo, o la reducción del consumo eléctrico, que también afecta directamente hasta esta métrica. Los lubricantes sintéticos también tienen otras ventajas, ¿no? Los lubricantes sintéticos no se enfocan solamente en la eficiencia energética, siempre ha estado presente ahí, siempre ha costado un poco poder demostrar esta eficiencia energética a través de los lubricantes sintéticos, ya lo hemos logrado en los últimos 5 años, pero los lubricantes sintéticos se utilizan hace más de 10 años, hace más de 15, 20 años dentro de las operaciones de nuestros clientes. Tienen un mejor índice de viscosidad. ¿Qué es lo que va a significar? Que van a manejar mejor la viscosidad de nuestro lubricante con los cambios de temperatura, ¿no? Yo necesito que mi lubricante tenga una viscosidad baja en el arranque para que pueda llegar rápidamente hasta todas las partes de mi componente, y yo necesito que el lado contrario, cuando ya tenga temperatura de operación, la viscosidad se mantenga alta, para que la película lubricante sea fuerte y yo pueda proteger como es debido a mi componente. Entonces, al tener un mayor índice de viscosidad, yo voy a poder manejar mejor mi viscosidad con los cambios de temperatura. El siguiente punto es que van a tener un mejor flujo a baja temperaturas. Lo que yo les decía, los arranques en frío. En la parte del arranque, y ustedes van a recordar la curva de Strybeck, recuerden que el punto más alto, ¿cuál fue de fricción? En el arranque, cuando hay contacto metal-metal, pero yo necesito que este lubricante pueda fluir mejor a baja temperatura, para que ni bien yo arranque mi equipo, el lubricante fluya, lubrique todas las partes del componente, y así salir rápidamente de esta zona límite y yo me pueda pasar a mi zona completa y poder reducir el desgaste. Recuerden que el mayor desgaste de nuestros equipos se da durante los arranques. El tercer punto es que tienen una mejor resistencia a la oxidación y estabilidad térmica. ¿Por qué es importante? Gracias a su composición, cadenas homogéneas del mismo tamaño, de la misma forma, el lubricante va a resistir mejor la oxidación. Un proceso de oxidación es un proceso natural en cualquier lubricante, ya que estamos en contacto con el oxígeno, se va a comenzar a degradar y debido a las condiciones de operación, temperatura, alguna contaminación, el lubricante se va a comenzar a degradar. Y así va a comenzar a perder salud. Pero en el lubricante sintético, esta degradación térmica va a suceder de una forma más lenta, lo cual me va a permitir que mi lubricante tenga una vida más larga. Y es por esta razón fundamental, que los lubricantes sintéticos pueden ver sus intervalos de drenado extendidos. ¿Cuántos? Nosotros hemos visto en aplicaciones de motor y tenemos funcionando actualmente motores con lubricantes sintéticos a 1000 o 1200 horas y lubricantes sintéticos trabajando en equipos estacionarios con más de 3 o 5 años sin tener que cambiar el lubricante. Principalmente por estas ventajas, la mayor estabilidad térmica. Si yo tengo un lubricante que se va a degradar en más tiempo, es normal que yo pueda extender mi intervalo de drenado. Yo tengo que trabajar con un lubricante sintético
sí o sí a intervalo extendido, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, lo que mi operación me dé. Porque eso debe ser el propósito de nosotros, ¿no? Sacarle el máximo provecho a un lubricante a través del monitoreo de condición. Si yo puedo monitorear adecuadamente cómo está la condición de mi aceite operando, yo voy a poder extender mi intervalo de drenaje hasta un punto óptimo y saludable para mi operación. El siguiente punto, la baja volatilidad, ¿no? Baja volatilidad, lo cual va a permitir que mi lubricante se evapore más lento, ¿no? El propio calor, todos los líquidos finalmente se terminan volatilizando. El que tenga menor volatilidad se va a evaporar más despacio y lo que va a permitir es que se tengan menos rellenos en campo. Yo debería tener menos rellenos utilizando mi lubricante sintético y eso también me va a permitir ahorrar en costos. El siguiente punto es que es compatible con los aceites minerales, muy importante, porque todos estamos utilizando seguro aceites minerales dentro de nuestras operaciones. Debe ser el mayor porcentaje de lubricantes que uno utilice dentro de nuestras operaciones son los aceites minerales. Si yo quiero hacer mi migración a un lubricante sintético, es sencilla, los lubricantes son compatibles, se trabaja un plan de migración, de drenado, cuando le toque su mantenimiento, cuando toque su PM, se drenará el aceite y se podrá hacer la carga con un lubricante sintético sin mayor problema, sin tener que hacer lavados que son costosos y que nos toman tiempo. El sexto punto, la mayor vida útil del aceite, relacionada al punto 3, lo que me va a permitir extender mis intervalos de drenado, muy importante. Y el último punto es, y creo a donde estamos trayendo el concepto de esta presentación, es que tienen un bajo coeficiente de tracción. Y es debido a este bajo coeficiente de tracción que nosotros vamos a poder generar esta eficiencia energética con el uso de los lubricantes móviles. Ahora, ¿cómo engranamos este concepto que yo les he traído desde los fundamentos de la eficiencia energética, de cuál fue la ciencia detrás para poder lograr esa eficiencia energética con los lubricantes móviles y cómo son las aplicaciones, cómo terminamos engranando este tema con el cuidado del medio ambiente, con este nuevo concepto EcoSmart que nosotros hemos presentado el día de hoy hacia ustedes? Y es muy sencillo porque nosotros tenemos que empezar a ver escenarios totales en lugar de escenarios parciales. Y de igual forma, dentro de las operaciones en donde nosotros trabajamos, tenemos que empezar a vernos como si fuéramos un todo. No tenemos que vernos como si fuéramos áreas separadas. Si bien cada área tiene objetivos particulares, todos somos parte de una organización. Entonces, debemos dejar de ver los escenarios parciales a empezar a ver escenarios totales. ¿Cómo así? Empecemos con el caso de nuestras operaciones. Tenemos áreas de mantenimiento, tenemos áreas de operaciones, áreas de confiabilidad. Todas trabajamos dentro de la misma organización. Y el beneficio, los objetivos que nosotros podamos cumplir se van a lograr como parte de la organización. Y eso es importante. Quizás este tipo de proyectos siempre se trabajan de la mano con mantenimiento, pero ahora tenemos que empezar a incluir al área de operaciones. El área de operaciones, quien es que controla los consumos energéticos dentro de nuestra operación, y también empezar a engranar al área de medio ambiente para que esté al tanto de este tipo de proyectos y podamos cuantificar cuántos son los beneficios que podemos nosotros obtener de tener este tipo de proyectos trabajando de la mano, ¿no? Son muchas áreas que nosotros tenemos que empezar a engranar y trabajar todos juntos de la mano para obtener un objetivo común, un único objetivo común que lo vamos a lograr a nivel de organización y para eso nosotros estamos ahí para ayudarlos. Y ya trasladando eso directamente a la parte de la operación, este concepto es bien interesante. Miren, vamos a poner un ejemplo con un camión minero. Este camión minero necesita dos cosas para poder operar, ¿no? Básicamente necesita otras cosas, obviamente, pero vamos a enfocarnos en estas dos cosas. Necesita lo primero, aceite. Sin aceite no va a poder operar. El aceite es como la sangre de los equipos, entonces necesita de todas maneras aceite. Y necesita combustible para operar. Sin combustible no se va a poder mover. ¿Ok? Si yo logro reducir cuánto aceite consume este camión, porque yo he extendido mi intervalo de drenado, y yo logro reducir el combustible que está utilizando este camión,
por estos puntos de los coeficientes menores de tracción y el uso de los lubricantes sintéticos, ¿qué va a pasar? A mi mina voy a tener que enviar, ¿quién tiene que llevar a la mina este aceite y este combustible? Otras unidades que también utilizan aceite y que también utilizan combustible. Si yo logro reducir el aceite que voy a utilizar en mi operación y el combustible que voy a utilizar en mi operación, voy a requerir menos de estos camiones. Voy a tener menos camiones subiendo a la operación que me lleven el aceite y menos camiones que me lleven el combustible. Y a su vez estos camiones, ya esta flota ya no va a consumir tanto combustible, ya no va a consumir tanto lubricante y el efecto se comienza a multiplicar. Ya paso de estar en mi operación con mi único camioncito o con mi flota de camiones y el concepto de eficiencia energética se puede multiplicar debajo, o sea, toda la cadena de suministro. Y adicionalmente, el combustible se termina quemando, todo el combustible se termina quemando, pero el lubricante no. El lubricante tiene que ser drenado y tiene que ser cambiado. Y ese lubricante, ¿qué pasa? Se lo lleva otra unidad que consume combustible y que consume lubricante para funcionar. Entonces, tan solo utilizando un lubricante sintético móvil, por el concepto de eficiencia energética, por el concepto de extender los intervalos de drenado, de proteger el componente, yo voy a reducir estos dos puntos, consumo de combustible y consumo de aceite. Eso va a hacer que en la cadena de suministro inmediata inferior yo vaya a tener menos consumo también de combustible y de aceite por las unidades que tienen que llevar y moverse estos productos de la mina. Entonces, al igual como yo les mencionaba, de mirar la organización dentro de una operación como un todo, como un conjunto y no como áreas separadas, como que el objetivo es único, en este escenario parcial versus este escenario total funciona igual. No nos enfoquemos en un único equipo y enfoquémonos en todo lo que podemos generar al medio ambiente tan solo utilizando los lubricantes sintéticos móviles. Llevado a la realidad, ustedes dirán, pero bueno, ¿qué significa entonces esto en la realidad? El consumo directo de combustible, y este cálculo está hecho para una flota de camiones, unos 797F, una flota de 25 camiones que operan 20 horas a la semana en una operación minera de condiciones severas, como es la minería en el Perú. Vamos a tener reducción de consumo de combustible, lo primero, alrededor de 500.000 galones al año. Ojo, y todo esto son valores al año. Vamos a tener menos aceite usado, ojo, por la extensión de los intervalos de drenado. Vamos a tener menor consumo de combustible en el camión que abastece mis lubricantes a la mina. ¿Por qué? Estoy teniendo menos consumo de lubricantes. Vamos a tener menos combustible en el abastecimiento de los camiones que llevan el combustible a mi mina. Y adicionalmente también voy a tener menos consumo de combustible por los camiones que están retirando el aceite usado de la mina. Finalmente, y todo esto en un año, ¿qué es lo que puede significar? Una reducción de casi 6 millones de kilogramos de CO2 equivalente, ¿no? ¿Recuerdan las métricas que yo les presentaba al inicio? Esto va a ayudar directamente con esta métrica hacia ustedes. Y esta es una única operación de 25 camiones, una pequeña simulación para que ustedes puedan ver en la realidad cómo funcionaría. Repliquemos esto en cada una de las operaciones mineras en el Perú, para cada uno de los diversos equipos que estamos utilizando, no solo para el concepto de los equipos móviles, sino también para el concepto de los equipos estacionarios, y vamos a estar un paso más adelante para poder cumplir esta meta de ser operaciones más sostenibles, de ser operaciones que protejan mejor nuestro medio ambiente, y eso lo podemos hacer a través del uso de los lubricantes móviles y utilizando este concepto EcoSmart que les presentamos el día de hoy. Yo, en esta parte, lo que yo quiero presentarles es el TCO, ¿no? ¿Qué significa el TCO? El TCO, que es el costo total de la propiedad, es una herramienta que se utiliza para poder ver cuánto van a ser el costo que yo voy a tener de mis productos versus la utilidad que yo les voy a poder sacar dentro de mi operación, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes quizás ya están imaginando en este momento que si yo voy a cambiar de un lubricante mineral a un lubricante sintético, los costos no van a ser iguales. Y alguien podría decir, pero si me cuesta más, ¿cuál va a ser mi beneficio?
o un comprador, ¿no? ¿Me va a costar más? No, yo elijo siempre la opción más barata, porque mi presupuesto está definido. Nosotros los invitamos que a través de este TCO, de este costo total de la propiedad, podamos ver los beneficios adicionales que ustedes pueden tener, no solo por el budget o por el precio de los lubricantes, sino adicionalmente meter a la ecuación, porque eso es lo que busca el TCO, meter a la ecuación qué otros beneficios vamos a poder obtener, cuantificarlos, ponerlos en una balanza entre esos beneficios que voy a obtener versus los costos que voy a tener o la inversión que yo voy a poder hacer, y finalmente tomar una decisión más aterrizada, ¿no? Y más real. Entonces, esta línea son los costos de mantenimiento en el tiempo, utilizando un lubricante mineral, ¿no? El costo de los lubricantes, el costo de los repuestos, el costo del combustible, por ejemplo, que a través del tiempo y a medida que los equipos envejezcan o tengan mayor funcionamiento, van a comenzar a aumentar, ¿cierto? Ahora, cuando yo migre a un lubricante sintético, voy a tener esta curva. Ya no es una línea recta, se va a volver una curva y es muy importante porque en la parte inicial yo voy a tener una inversión, voy a tener un mayor costo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una inversión en los lubricantes sintéticos que van a tener un valor adicional. Pero en la parte final de esta curva yo voy a tener una reducción significativa de los costos de mantenimiento. Y esto es importante. Sopesemos, voy a tener una inversión inicial, pero ¿cuántos beneficios, cuantifiquemos cuántos beneficios y cuáles beneficios yo voy a poder obtener en mi operación que van a llevar por mucho a esta inversión inicial y que van a poder hacer no solo, que me van a poder ayudar en mi operación, no solo incrementando la seguridad de mis operaciones, no solo cuidando el medio ambiente, no solo aumentando la productividad de mis operaciones, sino también siendo más amigable con el medio ambiente y reduciendo la huella de carbono. Los beneficios por el uso de los lubricantes sintéticos, y para ir resumiendo esta presentación, recuerden, nosotros trabajamos siempre y hace más de 10 años bajo este concepto de Advancing Productivity, mejorar la seguridad industrial, cuidar mejor el medio ambiente e incrementar la productividad dentro de sus operaciones. Entonces, bajo estos escenarios, nosotros tenemos que los lubricantes sintéticos pueden tener una mayor vida útil del aceite. ¿Qué podemos hacer con eso? Reducimos los costos de mano de obra por cambio de aceite, ¿no? Si yo ya no voy a cambiar cada 250 horas o cada 10.000 kilómetros un lubricante, yo voy a reducir mi mano de obra porque lo voy a poder extender. Voy a tener menores costos de disposición de aceite porque ya no tengo que sacar tanto aceite usado de la mina. ¿Por qué? Porque ahora dura más y está dentro de mis equipos. Y voy a tener mis equipos mayor tiempo en actividad, que eso es importante. Ya no tengo que estar parando tanto tiempo en mis equipos para los cambios de aceite. ¿Por qué? Como mi aceite dura más y me brinda confiabilidad a mis equipos, yo voy a poder tener más tiempo en actividad mis equipos. Voy a tener más tiempo mis equipos en campo que en el taller por los trabajos de mantenimiento preventivo. Mayor vida útil del equipo, sin duda, y nadie lo niega, utilizar un lubricante sintético me va a generar un menor desgaste dentro de mis componentes. Debido a su composición molecular, los lubricantes sintéticos van a generar un menor desgaste dentro de mis equipos y ese menor desgaste me va a generar menos paros imprevistos. Y adicionalmente me va a aumentar la vida útil del equipo. ¿Cómo puedo yo demostrar eso? Y es bien sencillo. Monitoreo a través del análisis de aceite. Ustedes monitoreen cómo está el desgaste utilizando un lubricante mineral y el desgaste del mismo equipo utilizando ahora lubricante sintético y van a ver una curva mucho menor con el lubricante sintético. Eso ustedes lo traducen a la vida útil del equipo y van a poder extender la vida útil de este equipo. Muy importante, solo a través del uso del lubricante y teniendo los cuidados obviamente en campo, vamos a poder también no solo aumentar la vida útil del aceite, sino también aumentar la vida útil de mi equipo, que también me genera otro tipo de beneficios hacia mi operación. Finalmente, pero no el menos importante, los lubricantes sintéticos me van a dar beneficios en eficiencia energética. ¿Y de cuánto?
porque recién vamos a empezar a hablar de números, entre el 1 y el 5% de eficiencia energética, ya sea en consumo eléctrico o ya sea en consumo de combustible. ¿Y eso qué va a traer? Esa reducción en ese porcentaje, el que sea de acuerdo a la operación en donde ustedes estén, va a tener una reducción de la huella de carbono. Y es ahí, en la reducción de la huella de carbono, en donde este concepto de EcoSmart toma mayor relevancia, en donde nosotros queremos volvernos más amigables con el medio ambiente, ayudar a sus operaciones a reducir el impacto medioambiental que tienen y poder contribuir finalmente a este objetivo país que tenemos hacia el 2030, inicialmente, sí. En el desempeño en campo, entonces ustedes estarán pensando hasta este momento que todo es teoría, que el papel aguanta todo, que por qué no se ha utilizado este concepto desde hace mucho tiempo, si es que los lubricantes sintéticos ya existen en el país, ¿no? Y en el mundo. Bueno, no es un concepto nuevo, es un concepto que ha costado y nos ha costado calar dentro de las operaciones de nuestros clientes, pero lo importante es que finalmente y a través de muchos años de nuestra experiencia, de la experiencia de los ingenieros en campo que tenemos, de todo el personal del equipo móvil, toda la espalda que nosotros tenemos a través de nuestra planta de lubricantes acá en Perú, del control de calidad que nosotros hacemos, de la impecable cadena de suministro que nosotros tenemos hasta a las operaciones de nuestros clientes, nosotros hemos podido demostrar en los últimos años cómo es que funciona este concepto dentro de las operaciones, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Este primer ejemplo fue una prueba que nosotros hicimos hace unos 5 años, un poco más quizás, 6 años, en una flota de camiones CAT 785 en la zona centro, en una mina en la zona centro del país, ¿no? Ellos utilizaban como producto mineral el Moviltrans HD60 y probamos como sintético el Móvil del vacuno FDAO. ¿Qué fue lo que monitoreamos acá? La temperatura. Recuerden que yo al inicio les estuve comentando que si nos podemos enfocar en reducir estas pérdidas caloríficas, ya podemos estar obteniendo una ganancia en eficiencia energética, ¿no? Entonces, nuestro primer objetivo fue demostrar estas reducciones de temperaturas cuando se utilicen los lubricantes sintéticos. Aquí el lubricante estuvo trabajando en los mandos finales y en el diferencial de este equipo, CAT 785, y se hizo correr varias veces en una prueba controlada, y luego de cada ciclo de trabajo de este camión se medía la temperatura de los mandos finales y de los diferenciales. Ustedes pueden ver claramente que la temperatura de trabajo de este mando final y este diferencial, en este caso es la imagen, la gráfica del diferencial, la temperatura de trabajo es significativamente menor que con el lubricante mineral. Y eso es importante. ¿Por qué? Se está cumpliendo lo que yo les decía al inicio. Puedo reducir las pérdidas caloríficas utilizando un lubricante sintético. Ahora lo que nos toca es comenzar a cuantificar, ¿no? Ya luego en estos mismos ciclos de trabajo en donde se estuvo controlando la temperatura, nosotros pudimos controlar el consumo de combustible y se demostró un 3.6% de ahorro en consumo de combustible tan solo por migrar al lubricante sintético en los mandos finales y diferenciales. Ustedes pensarán, ¿y por qué es un valor tan alto este porcentaje de eficiencia energética? Bueno, en los dos conceptos de los cuales yo les hablé, de los motores y de los engranajes, los mandos finales y los diferenciales son engranajes. Y es ahí en donde se está desarrollando toda la potencia para que el camión pueda moverse, para que el camión pueda desplazarse. Si ahí se genera toda la potencia, si ahí está la mayor cantidad de trabajo que se necesita para que este equipo se pueda desplazar, ahí están las mayores oportunidades para poder generar esta eficiencia energética dentro de sus operaciones. Es por eso que estos valores son tan altos. Entonces, los siguientes ejemplos o las siguientes tareas que nosotros tuvimos fue comenzar a validar. ¿Y qué pasa si no solo usamos el lubricante sintético en los mandos finales, sino también lo utilizamos en el aceite de motor, o si también lo utilizamos en la transmisión? ¿Cómo pueden variar estos porcentajes de eficiencia energética dentro de nuestras operaciones? El siguiente ejemplo fue en un equipo estacionario, un cliente industrial nos permitió hacer esta prueba
en unos reductores Flender, ellos utilizaban un lubricante mineral de engranajes, Mobiliar 600XP320, y migraron a un lubricante 100% sintético de base PAO, Móvil SHC 632. Para esta prueba en específico, y para otras pruebas más adelante, utilizó un sistema de medición que nosotros tenemos y que se ha desarrollado con nuestra casa matriz ExxonMobil en Estados Unidos. Utilizamos un equipo que puede recolectar datos a una velocidad de 20.000 datos por segundo, una gran cantidad de datos, y múltiples datos. Se instalan diversos tipos de sensores en estos equipos y se va a recopilar toda esta información a una velocidad de 20.000 datos por segundo. ¿Para qué? Para que la recolección de datos sea confiable. Tenemos una buena recolección, un equipo muy potente, que se le pueden conectar simultáneamente distintos tipos de sensores para poder recolectar este tipo de información. Con toda esa información, luego nosotros hacemos un tratamiento estadístico de la data. Se trabajan con softwares especializados que lo que van a permitir es que los resultados que yo obtenga a través de esta data, de esta gran data significativa que nosotros hemos podido obtener, el resultado final en donde yo le diga a una operación, tenemos un porcentaje X de reducción de consumo eléctrico de combustible, sea también confiable, ¿no? Con rangos de confianza mayores al 95%, lo cual también brinda que la prueba que yo esté haciendo, las mediciones que yo esté haciendo, sean confiables para que dentro de las operaciones el proyecto pueda ser aprobado. En este caso de los engranajes, nosotros pudimos incrementar la eficiencia de este reductor en casi 1.1%. Este reductor no era el único en esta planta, ¿no? Tenían como 50 de estos reductores en esta planta, este cliente industrial. Entonces era incrementar la eficiencia de muchos equipos multiplicado por el costo de la energía y por el tiempo de operación y por la cantidad de producto que uno va a mover dentro de las operaciones, genera un impacto sustancioso para nuestras operaciones. Eso es lo importante, a eso es lo que nosotros queremos llegar. Tan solo cambiando un lubricante podemos generar un impacto significativo para nuestras operaciones. El siguiente caso, nosotros lo hicimos en una flota on-highway. Estas flotas on-highway son las que se trasladan en carretera, las que van por pista, como este tipo de camiones, ¿no? Utilizamos un equipo Freightliner Cascadia y aquí también hicimos una prueba controlada. Una prueba controlada en un circuito controlado, con carga controlada y con un chofer especializado, un instructor de choferes, incluso que fue el que manejó este equipo por unas rutas y circuitos predeterminados para poder hacer esta prueba. Los mismos equipos y sensores que yo les comentaba en la prueba anterior se instalaron también aquí, velocidad de recolección de 20.000 datos por segundo, muchos ciclos de trabajo, diversos tipos de sensores de acuerdo al tipo de equipo en el cual vamos a hacer la prueba. Y aquí nosotros hicimos una prueba, primero, todo el equipo lubricado con lubricantes sintéticos, es decir, motor, la caja y los ejes con los lubricantes minerales. Y en la segunda etapa lo pasamos full lubricante sintético, motor, caja y eje con lubricantes 100% sintéticos móvil. Aquí, como era de esperar, debido al tipo de trabajo que tienen estos equipos y porque pudimos lograr la lubricación en los 3 sistemas con lubricantes sintéticos, el porcentaje de reducción de consumo de combustible fue mucho mayor, de 8%. Entonces, ¿ustedes se imaginan que una flota de camiones tenga una reducción del consumo de combustible de 8%? Tan solo por utilizar lubricantes sintéticos es un impacto abismal, un impacto significativo, y que a su vez este 8% de reducción de combustible logre reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que yo estoy emitiendo al medio ambiente y que a su vez me ayude a contribuir con la meta de la organización, a ser más amigable con el medio ambiente, sin duda que este es un proyecto muy llamativo y que ya está probado. Este tipo de camiones hoy por hoy ya salen a la venta con lubricantes sintéticos. Así de bien fue este proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo importante de nosotros poder
de que ustedes confíen en nosotros para lograr este tipo de sinergias dentro de sus operaciones y poder ayudarlos a contribuir positivamente a sus operaciones. Luego pasamos a flotas off-highway. Las flotas off-highway, ¿cuáles son? Las flotas que no están en carretera, las flotas que trabajan en minería, por ejemplo. Entonces nos fuimos a la zona norte en un equipo K777F y aquí probamos lubricantes minerales en el motor y en el sistema hidráulico. Y nosotros pasamos a probar lubricantes sintéticos también en el motor y en los sistemas hidráulicos, ¿no? Se hicieron unas pruebas de campo, esto es una mina, entonces el mismo equipo, obviamente, en distintos periodos de tiempo, con los lubricantes, monitoreándolos con el mismo computador, con el mismo tipo de sensores instalados en estos equipos, y logramos demostrar 3.05% de eficiencia en consumo de combustible. Para este tipo de flotas, para esta operación en particular, utilizando estos dos lubricantes sintéticos. Luego nos fuimos nuevamente a la zona norte, pero ahora una flota de camiones 793D, en donde probamos 3 tipos de lubricantes sintéticos, tanto para el motor, como para la transmisión, como para los mandos finales y los diferenciales. Una prueba similar a la que hicimos anteriormente. También aquí la mina nos ayudó a monitorear el consumo de combustible a través de sus sistemas internos para el despacho automatizado de combustibles, con dispatch, con los computadores también del equipo. Y aquí lo que se demostró fue un 6.15% de ahorro en consumo de combustible durante todas estas fases de prueba que nosotros hicimos. Y finalmente, la última prueba que nosotros hemos hecho es en la zona sur, en unos equipos 797F, Caterpillar también, y aquí solo hemos migrado el lubricante sintético desde los mandos finales y los diferenciales hacia un lubricante sintético móvil del vacuno FDAO. Y este equipo está rodando en la operación y se está monitoreando, el equipo está trabajando de forma normal, tiene un propósito inicial que es rápidamente demostrable, que es la reducción de consumo de combustible, pero también tiene otros conceptos adicionales interesantes, que eran los que yo les comentaba anteriormente. Extender el intervalo de drenado, pasar de un intervalo de drenado con un aceite mineral de 2000 horas a un intervalo de drenado de 8000 horas como mínimo. Además, reducir la tasa de desgaste que están teniendo en los mandos finales y diferenciales, que a su vez contribuye a incrementar la vida útil de este componente, y finalmente reducir el consumo de energía. Tanto el concepto de extender la vida útil del aceite está comprobado, reducir la tasa de desgaste está comprobado, y reducir el consumo de eficiencia energética está comprobado, ¿no? Todo se puede hacer. Los dos primeros, ¿cómo se hacen? A través del monitoreo de condición, por el análisis de aceite. Y el último, a través de los consumos que se están teniendo en la mina, ¿no? También nos ayudamos con el dealer del equipo, la mina con sus sistemas computarizados dentro de la operación también hace los monitoreos del consumo de combustible, y en ese caso hemos podido demostrar hasta el momento 4.8% de ahorro en consumo de combustible. Estos son ya para ir cerrando la presentación, estos han sido los casos en campo de desempeño de los lubricantes sintéticos móvil que están asociados a este nuevo concepto de eficiencia energética que nosotros traemos con ustedes, que está asociado a este concepto EcoSmart de volvernos mucho más amigables con el medio ambiente, reducirlos, el impacto de los gases de efecto invernadero y poder contribuir a la meta que tenemos como país. Para ir cerrando la sesión e ir redondeando, la eficiencia energética se va a lograr a través de el uso de los lubricantes sintéticos. No se va a poder lograr de otra forma. Ya lo he explicado por la composición misma de los lubricantes, es la forma de lograrlo. Lubricantes sintéticos 100% PAO de móvil, es así como lo vamos a lograr. Los ponemos a su disposición nuestros equipos de trabajo, tanto comerciales como ingenieros, para poder desarrollar protocolos para este tipo de pruebas, llevar estos casos de éxito que yo he resumido muy brevemente en el webinar de hoy,
poder trasladarlos hacia ustedes, poder discutirlos más ampliamente, conocer mucho mejor sus operaciones, saber cómo podemos monitorear y cómo podemos controlar, compartir los equipos que nosotros tenemos, estos equipos y sensores que nosotros instalamos en nuestras pruebas, para poder demostrar estas eficiencias en consumo energético. Y finalmente, llevar una prueba de desempeño o hacer una migración hacia sus operaciones y que ustedes puedan obtener estos beneficios de forma inmediata, ¿no? Sumar no solo a los equipos de trabajo de mantenimiento, sumar a los equipos de trabajo de operaciones, sumar a los equipos de trabajo de medio ambiente, a los equipos de trabajo de confiabilidad, obviamente, también, y entre todos, con el dealer del equipo, con nosotros como móvil, trabajar en un proyecto que impacte de forma significativa a sus operaciones, de forma de ser más seguros, de cuidar mejor el medio ambiente, de ser más productivo y siendo eco-smart. Entonces, ya para ir cerrando, las conclusiones del webinar que yo les he traído el día de hoy, los aceites sintéticos, como primer punto, y creo que quedó claro, ahorran energía eléctrica, de combustible o cualquier otra que nosotros estemos utilizando dentro de nuestras operaciones. Van a ayudarlos a reducir la huella de carbono, sin lugar a duda, y eso se decanta del primer punto. Vamos a poder darles una mayor vida útil a nuestros aceites sintéticos, vamos a poder extender nuestros lubricantes sintéticos de campo, lo cual va a generar que yo consuma menos aceite. Vamos a reducir las tasas de desgaste de sus componentes, lo cual me va a ayudar a incrementar la vida útil de mi componente, dándole mayor confiabilidad, estando más tranquilos con nuestros equipos trabajando en campo, y a su vez todo esto me va a ayudar a reducir los costos de mantenimiento. Los lubricantes sintéticos tienen muchos beneficios. Yo les he traído quizás aquí el más grande, el más retante, que es reducir la eficiencia energética dentro de sus operaciones. Los otros beneficios de mucha importancia y que yo también se los he resumido aquí, son parte también del trabajo de nuestros proyectos, son proyectos integrales, no solo de la parte de eficiencia energética, sino también con el cuidado de sus activos, ayudándolos a mejorar la productividad, ayudándolos a mejorar la seguridad de sus operaciones y, como siempre, ayudando a reducir el impacto hacia el medio ambiente siendo eco-smart. Eso es lo que yo les traía el día de hoy y damos pase a la ronda de preguntas. Bien, muchísimas gracias, Kenneth. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Te hago la primera. Y tenemos, ¿en qué industrias puede aplicarse la eficiencia energética? Ok, muy interesante. La eficiencia energética se va a poder aplicar a cualquier tipo de industria. ¿Por qué? Porque todas las industrias utilizan energía. Cualquier tipo de energía que ustedes estén utilizando, ahí está siendo aplicado también un lubricante. Y como está siendo aplicado un lubricante, podemos utilizar un lubricante sintético y lo cual nos va a poder generar una eficiencia energética. Entonces, no hay límites para la aplicación de este concepto de eficiencia energética a través de los lubricantes sintéticos. Es para cualquier tipo de industria, cementeras, que utilicen equipos hidráulicos, la minería, flotas de transporte, equipos con compresores, etcétera, etcétera, etcétera. No hay límites. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos solicitar un estudio de eficiencia energética a Móvil Terpel? Ok. Nuestros equipos comerciales y de ingenieros de lubricación están a su disposición. Para los que trabajan con nosotros, ustedes ya los tienen en contacto, ya seguro ya los conocen. Para los que aún no trabajan con nosotros, pueden escribirnos. Nosotros tenemos una página en LinkedIn, Genius Perú, por la cual también nos pueden contactar, donde nosotros siempre estamos posteando noticias relevantes de la industria, del sector, para que ustedes nos conozcan lo que estamos haciendo, nuestra presencia en el país, la cual no es nueva. Y también pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. En un par de slides más yo voy a compartir mi dirección electrónica y voy a compartir una casilla electrónica en donde podemos también recibir sus inquietudes.
y sus solicitudes de hacer estos estudios de lubricación dentro de sus operaciones para aterrizar este tipo de proyectos y poder darles viabilidad. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Tienen experiencias locales de eficiencia de energía? ¿Qué resultados han obtenido? Ok, sí, este concepto de eficiencia energética, si bien no nació aquí, sino que viene también desde nuestra casa matriz, que está en Estados Unidos, nosotros pudimos ya realizar estos trabajos de desempeño, de demostración localmente, que fueron todos los últimos que yo les presenté en los slides, en donde tuvimos industrias cementeras, donde tuvimos industria minería, donde tuvimos flotas de transporte. Entonces, los casos ya están aterrizados a la realidad peruana, a la severidad y las condiciones de la minería peruana, que no es, que es singular, que es particular, por lo cual es un trabajo que nosotros venimos haciendo en los últimos 5 años, muy arduamente con todo el equipo de trabajo de ingenieros y los representantes comerciales, y es la que nosotros les traemos hoy hacia ustedes. Nosotros podemos, como yo les comenté, yo les he traído muy brevemente un resumen de cómo es que se hicieron estas pruebas, qué fue lo que sucedió, qué resultado obtuvimos, pero si ustedes gustan, nos podemos juntar y nosotros les explicamos cómo fue que se realizó todo este proyecto. No son proyectos sencillos, son proyectos que necesitan mucha planeación, no solo de nuestro lado, sino también del lado de ustedes. Y es así que podemos traerles estos resultados y poder replicarlos dentro de sus operaciones. Ok, muchas gracias. Y aquí la última pregunta. ¿El lubricante tiene que ser compatible con el combustible debido al nivel de azufre del diésel en Perú? Ok, interesante pregunta. Y la respuesta es sí. Los lubricantes, básicamente, ¿cómo seleccionamos un lubricante? Nosotros lo seleccionamos por especificación, ¿no? Tiene que cumplir una serie de especificaciones y características dentro de su formulación. Por ejemplo, entre los equipos más utilizados en Perú, tiene que cumplir con aprobaciones, por ejemplo, de los motores Caterpillar, para ser utilizado en motores Cummins, para ser utilizados en motores MTU, por ejemplo, dentro de la parte de minería. Cada uno de esos dealers de equipos va a señalar un tipo de lubricante que se puede utilizar, ya sea mineral o ya sea sintético. Por ejemplo, lubricantes especiales tienen que ser utilizados, especiales entre comillas, tienen que ser utilizados cuando los niveles de azufre en el combustible son muy altos, como los que nosotros teníamos acá en Perú hasta el 2016, ¿no? Hoy por hoy ya estamos en niveles mucho más bajos, entonces la gama de productos sintéticos o minerales que nosotros podemos utilizar ya es más amplia, ya no hay tanta restricción de parte de los dealers, pero sí hay que tener en cuenta eso, y es parte de los estudios que nosotros debemos hacer. Saber cuáles son las condiciones de operación dentro de nuestros clientes para saber qué tipo de lubricante es el que se puede utilizar, validarlo con el dealer del equipo y poder así empezar a plantear este proyecto y poder llevarlo a cabo. Ok, perfecto. Esas eran todas las consultas. Listo, muchas gracias. Vamos a regresar a la presentación. Finalmente, y para poder, antes de despedirnos, tenemos nuestra página en LinkedIn, Genius by Móvil, Genius Perú by Móvil, en donde ustedes van a poder encontrar noticias relevantes de la industria. Nosotros estamos compartiendo siempre y posteando novedades de lo que hacemos en Perú, de lo que logramos dentro de nuestros clientes, para que ustedes puedan tener algunas ideas de lo que podemos replicar dentro de sus operaciones. Y finalmente estén enterados, estar un poco más cerca de ustedes dentro también de esta coyuntura que nos ha tocado vivir dentro de la pandemia, poder estar un poco más cerca de ustedes. Este es mi correo electrónico, kenneth.kenta@terpel.com. También pueden escribir a la casilla móvil.peru@terpel.com, en donde gustosos vamos a atender sus consultas y poder llevar a cabo estos interesantes proyectos que nosotros estamos trabajando constantemente con nuestros clientes en Perú. Y antes de cerrar, no quiero dejar pasar y dejarlos con este muy bonito video de la marca Móvil.
Somos movimiento. Una historia de innovación, rompiendo barreras, superando límites. Estamos aquí, siempre firmes, con la misma energía, con la misma pasión. Juntos, siempre acompañándote, poniendo al Perú en movimiento. Más de 100 años impulsando los engranajes del país, alimentando el crecimiento, acercándonos, sosteniéndonos. Es la experiencia en cada rostro, el trabajo duro que Móvil dedica a cada detalle, siempre innovando para que valga tu esfuerzo, el de cada uno de nuestros clientes, el de cada peruano. Queremos crecer contigo, hacer nuestra tu lucha, tus sueños. Queremos que siempre tengas ese extra para dar, que cada día seas capaz de progresar, libre para tomar las mejores decisiones, sabiendo que estamos aquí, siempre a tu lado, cada paso en el camino, a todos los rincones. Cada producto de nuestra planta lleva una parte de nosotros. Es la sangre que da vida y energía al país entero, la misma sangre que impulsa cada uno de nuestros corazones. En Móvil creemos en ti, en tus metas, en tu emprendimiento, en todas las razones que te impulsan a estar siempre en movimiento. Con lubricantes Móvil, es inevitable avanzar. Muy bien, Móvil tiene presencia en Perú hace más de 100 años. Nosotros fabricamos localmente nuestros productos en nuestra planta en Callao. Tenemos un equipo de trabajo muy unido que hace posible que nosotros podamos darles el mejor desempeño de productos dentro de sus equipos y dentro de sus operaciones. Esto ha sido de mi lado todo. Le doy pase al instituto para las palabras finales. Muchas gracias. Estimado ingeniero Kenta, en nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, le agradecemos por su participación en el webinar del día de hoy. Gracias también a Móvil EcoSmart. Hasta pronto.